Hermanos, el Señor les bendiga. Bienvenidos a nuestro siguiente devocional sobre la carta a los Filipenses. Ahora estamos en el capítulo 2, versículos 19 hasta el 30. Aquí el apóstol Pablo nos va a hablar de dos colaboradores de él. Y va a ser muy interesante aprender sobre estos dos colaboradores, lo que el apóstol Pablo dice de ellos, cosas que nosotros deberíamos de tratar de imitar siendo cristianos y más aquellos que de alguna manera servimos en las cosas de Dios. Dice el apóstol Pablo en la carta de los Filipenses capítulo 2, hablando de Timoteo y de Epafrodito, da algunas características de ellos, pero me llama la atención lo que el pasaje del versículo 19 y 20 dice lo siguiente, mira, dice así: espero en el Señor Jesús enviarlos pronto a Timoteo, para que yo también esté del mismo ánimo, de buen ánimo, al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interesa por vosotros. Vea lo que dice: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. El apóstol Pablo está diciendo aquí, acuérdese que él está preso y el apóstol Pablo está preocupado por los filipenses, les está escribiendo esta carta y él quiere saber de ellos. La carta de los Filipenses nos habla de mucho gozo, nos habla de regocijaos en el Señor siempre, y el apóstol Pablo está pidiendo a los hermanos de Filipenses que se gocen, que se regocijen, pero el gozo que él siente es un gozo completo, un gozo constante, no un momento de alegría nada más, porque aquí nos va a decir también que él quiere saber de los cristianos de Tesalónica, para no estar tan triste, ¿verdad? Por ejemplo, vea lo que dice el versículo 27, dice: pues en verdad estuvo enfermo, está hablando aquí de Epafrodito, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Eso nos da a entender que el apóstol Pablo de alguna manera sentía tristeza porque no sabía de los filipenses, no sabía cómo estaban ellos, cómo estaban creciendo, cómo estaban en la vida cristiana. Él tenía una idea de cómo los había visto la última vez y se regocijaba por eso, pero ya tenía tiempo sin saber de ellos y quería enviar a Timoteo y envió a Epafrodito para saber de ellos. Y luego versículo 28 dice: así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. El apóstol Pablo habla de gozo constantemente, pero aquí dice que yo esté con menos tristeza. Quiere decir que estaba preocupado, que le preocupaba, le entristecía no saber de los filipenses. Eso nos habla de un deseo genuino por los cristianos, ¿no? El apóstol Pablo, siendo un hombre de Dios y un misionero, un fundador de esa iglesia, realmente tenía un deseo preocupado, de preocupación por los creyentes, ¿no? Hoy en día encontramos a muchos pastores que solamente se quieren servir de la misma grey, y gente que no se interesa por los cristianos, ¿no? Es triste, hermanos, saber y ver que hoy por esta situación de la pandemia ha habido pastores que han tomado prácticamente casi vacaciones, ¿no? Algunos yo sé que es porque no han podido hacer mucho, porque no tienen ni los medios, no tienen ni la tecnología, ni nada, pero siempre hay algo que hacer por los creyentes. Se les puede hablar por teléfono, se les puede mandar devocionales, se les puede grabar una predicación, lo que sea, por tratar de estar sabiendo cómo están los creyentes, preocupándose por los creyentes. El apóstol Pablo tenía ese deseo, pero él dice que Timoteo tenía el mismo ánimo que él, el mismo deseo, el mismo sentir por los creyentes, y esperaba enviarlo pronto, dice, porque no había otro que tuviera un interés tan sincero por ellos como lo tenía él, porque cada uno buscaba lo suyo propio. Y sobre eso quiero hablarle ahora en esta mañana, sobre el devocional. Hermano, hay que aprender a preocuparnos por otros cristianos sinceramente.
no buscando lo nuestro, no buscando lo propio, no buscando nuestro propio interés, nuestro propio bienestar, sino realmente aprender a preocuparnos por otros cristianos. Normalmente aquí estamos pensando que es un pastor, ¿no? Porque el apóstol Pablo era un misionero, porque Timoteo era un joven pastor, Epafrodito era un hombre que colaboraba con el apóstol Pablo, pero cristianos, hermano, sinceramente deberíamos de preocuparnos por otros cristianos y especialmente por los miembros de nuestra iglesia, los mismos hermanos de nuestra iglesia, estando orando por ellos, estar preguntando cómo están, reuniéndonos, ¿verdad? En las actividades, por ejemplo, en nuestra iglesia, las actividades que tenemos, reuniones entre semana a través de Zoom, el grupo de jóvenes tiene su propia reunión, el grupo de damas también, los varones tenemos la nuestra, los cultos que tenemos el domingo a la mañana, el domingo a la tarde, el culto de oración el jueves. Y sabe que, hermano, hemos visto que hay cristianos que constantemente están preguntando por otros y eso nos da mucho gusto, nos da alegría porque uno dice, tienen un sentir, no buscan lo suyo propio, están pensando en otros cristianos, están preocupados por la salud de otros cristianos, pero hay otros cristianos, hermanos, y esto con tristeza lo decimos, hay cristianos en nuestra iglesia que no hemos sabido de ellos, porque no han preguntado por otros, porque no se conectan a las actividades, no se conectan al grupo de jóvenes, no se conectan, han perdido interés en las cosas de Dios. Entonces tenemos que considerar nosotros el preocuparnos sinceramente, ¿verdad? Y leo otra vez el pasaje aquí, y ese pasaje quiero que lo consideremos bien. Dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Fíjese, tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Qué tanto interés estamos teniendo por otros cristianos, hermano? Principalmente por los nuestros. Ahora, no solamente por los nuestros, por nuestra propia familia, por ejemplo, nuestros padres, nuestros hermanos. Si no están todos tus hermanos viviendo contigo, probablemente algunos ya son casados, ¿qué tanto interés tenemos por saber cómo está papá, mamá, si ya no estamos viviendo con ellos? ¿Qué tanto interés? El apóstol Pablo estaba confiado en que Timoteo era un joven predicador que se interesaba de una manera increíble por los demás creyentes. Pero luego el apóstol Pablo dijo que no solamente era él, también era Epafrodito. Y vea lo que dice el versículo 25 de Filipenses capítulo 2. Dice, mas tuve por necesario enviar a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero. Y vea lo que dice, y ministrador de mis necesidades. Mira, el apóstol Pablo tenía un hombre ahí que tenía una cualidad, se llamaba Epafrodito, tenía una cualidad, era un creyente que era ministrador de las necesidades del apóstol Pablo. Qué manera de preocuparse por otros, ¿verdad? Ministraba las necesidades. Quiere decir que este Epafrodito era un creyente que buscaba la manera de ser bendición al apóstol Pablo en sus necesidades. Él siempre estaba pensando qué necesitará el apóstol Pablo, y le ministraba en las necesidades del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dijo, lo voy a enviar a ustedes para que yo sepa cómo estén ustedes y yo esté con menos tristeza cuando él venga y me dé buenas noticias. Pero ve las cualidades también de Epafrodito. Timoteo era un hombre tremendo, tenía tremendas cualidades. Y luego también Epafrodito dice, porque él tenía gran deseo de veros, versículo 26, a todos vosotros, y gravemente se angustió, porque había oído que habíais oído que había enfermado. Los creyentes de Filipos escucharon que Epafrodito había enfermado, y cuando Epafrodito supo eso, él se angustió. Él no quería causarle tristeza a los creyentes de Filipos, él quería ser de bendición a ellos. Mire, hasta eso, era un cristiano que no andaba buscando hacer sentir sus necesidades a otro, en este sentido que estaba enfermo, porque él dijo, no, yo no quiero que los cristianos de Filipos se preocupen cuando sepan que yo estoy enfermo, yo quiero ser bendición a ellos, ¿no? La actitud que ese creyente tenía. Entonces, hermanos, hay que aprender de estos dos hombres, de Timoteo y de Epafrodito. Hay que aprender las cualidades que ellos tenían, ¿no? Un sincero interés por otros, y eso es algo que nosotros necesitamos. Hoy en día ni nuestros gobernantes, tristemente, no todos los gobernantes son así. Es difícil encontrar a gente
como un gobernante que sinceramente se interese por las necesidades de otros, ¿no? Tristemente luego nos enteramos que tenían cosas mal y hacían cosas mal y se enriquecían, y mucha gente está tratando de sacar provecho siempre de otros en lugar de realmente interesarse por ellos, ¿no? Hay que aprender esto nosotros, de estos dos hombres colaboradores con el apóstol Pablo, y qué bueno que hubiera más creyentes como ellos, ¿no? Que hubiéramos más creyentes. Timoteo, un predicador, y Epafrodito no se dice que fuera un predicador, era un colaborador con Pablo, con el apóstol Pablo, pero se cree que él era un miembro de una iglesia, era un miembro de la iglesia nada más, pero tenía un sentir especial para la gente de la iglesia, ¿no? Entonces, hermanos, necesitamos aprender y rogar al Señor: Señor, ayúdame para sinceramente interesarme por otros creyentes, por otras personas, no buscar lo mío propio, sino el bienestar de los demás en lo que yo pueda hacer por ellos, ¿no? Es lo que nos enseña aquí el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 19 al versículo 30. El apóstol Pablo le dice a la iglesia: recíbanle pues el Señor, pues en el Señor con todo gozo, y tenerle en estima a los que son como Él. Fíjese, el apóstol Pablo dice: mira, si hay cristianos que son como Él, recíbanlos, gócense con ellos. Y qué bendición tener cristianos y siervos de Dios y gente que sirve en la obra de Dios de esta manera, que sinceramente se interese por otros, hermanos. Dios le bendiga, y hay que aprender estas cualidades que tenían estos dos hombres, Timoteo y Epafrodito, y que el Señor nos ayude para que nuestra vida sea bendición a otros. El Señor le bendiga y le guarde, hermano. Gracias por su tiempo, por mirar esta mañana este devocional. El Señor le guarde.